Creación de cuestionarios. El cuestionario es un instrumento en el cual los aprendices demuestran los conocimientos, el desarrollo de criterios, la capacidad de análisis para la toma de decisiones, entre otros, y que han sido aprendidos durante algún periodo en el tiempo, de acuerdo a como nos lo dice el SENA en su guía para el desarrollo de pruebas y exámenes, diseño de instrumentos de evaluación. El cuestionario permite recopilar información de una manera planeada, estructurada y detallada acerca del aprendizaje. Favorece poder disponer de espacios, tiempos y recursos adecuados para la evaluación. Puede indagar por aprendizajes en distintos niveles del conocimiento. Es cómodo para el aprendiz ya que no implica un encuentro directo con el instructor. En la realización de un cuestionario recorremos 7 fases: la planeación y el diseño, la redacción y el perfeccionamiento de los ítems o las preguntas, el ordenamiento lógico de esos ítems o preguntas, la redacción de las instrucciones, la construcción de la tabla de especificaciones, el armado de la prueba y la aplicación misma de la prueba. La primera fase, la planeación y el diseño, es el paso clave en el proceso, porque este es en el momento en que se deben establecer los resultados del aprendizaje a evaluar, las secciones, partes o etapas en que se divide la prueba, los tipos y cantidad de ítems o preguntas, la estrategia de aplicación y los recursos necesarios. En este momento pensamos, de acuerdo como nos lo plantea Bloom en su taxonomía, en cuál escala del pensamiento vamos a realizar la prueba. Recordemos que Bloom nos dice que se pasa de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior en una pirámide de 6 momentos. El momento básico de orden inferior es el que posibilita a los aprendices recordar cosas. Avanzamos en la pirámide y el aprendiz podrá comprenderlas, posteriormente será capaz de aplicarlas, será capaz de analizar contextos y situaciones, de evaluar esos mismos contextos y situaciones y finalmente de crear. Entonces, en la realización del cuestionario estamos enfocados o definidos a cuál nivel de pensamiento vamos a operar. En cuanto a la redacción y el personamiento de las preguntas, cada pregunta surge de un indicador que se desea valorar y existen diversos tipos de preguntas. Las preguntas de opción múltiple o de alternativas ofrecen un abanico de opciones para responder a una o varias opciones que sean acertadas. La estructura de la pregunta consta de 2 partes, un enunciado y un complemento. El enunciado da al aprendiz las instrucciones, la pregunta como tal y datos complementarios en caso de ser requeridos, y el complemento son las opciones de respuestas. Por ejemplo, el enunciado de esta pregunta nos dice que si P es igual a M más N, ¿cuáles de las siguientes fórmulas es correcta? Y a continuación nos presenta el complemento, el cual son las opciones sobre las cuales debe elegir una respuesta el aprendiz. En la construcción de estas preguntas de opción múltiple debemos tener en cuenta que el enunciado debe ser amplio y claro sin ser exagerado en la cantidad de palabras o explicaciones. Debe evitarse opciones de respuesta obvias o que sean opiniones, pero tratar de que cada opción resulte atractiva. Evitar opciones como ninguna o todas las anteriores. Las opciones dadas para la respuesta deben ser excluyentes entre sí y evitar enunciados de base negativa. Cuando se parte de un enunciado con un planteamiento negativo debemos poner la palabra no en mayúsculas. Los tipos de preguntas de correspondencia o apareamiento permiten que los estudiantes relacionen un elemento de una columna con otro en la otra columna sin ser necesario que la cantidad de elementos en cada columna sea la misma, ya que se pueden realizar las respuestas o agregar opciones que no tengan una correspondencia. El ejemplo nos permite entonces pide al aprendiz relacionar los periféricos con su clasificación. Las preguntas de completación o canevá es un tipo de pregunta de opción múltiple que requiere que el aprendiz analice la información y produzca un concepto. Por lo tanto, el conocimiento que se da en los términos de conceptos individuales a un nivel más profundo que en otros tipos de preguntas. También se conoce como pregunta de reactivos. El ejemplo nos plantea la siguiente pregunta. Él nos deja un espacio para elegir entre los gases de oxígeno, propano, hidrógeno o xenón.
es un gas indispensable para el ser humano y todos los animales con respiración. Nos plantea 3 reactivos: pulmonar, branquial, piel, entre los que se encuentran las aves, los mamíferos y algunos reptiles. El aprendiz, al dar respuesta a la pregunta, entonces estará construyendo un enunciado completo. Las preguntas de ordenamiento o jerarquización permiten evaluar la capacidad de los alumnos para colocar los elementos en un orden secuencial de acuerdo a jerarquías u a otras condiciones. Por ejemplo, presenta la pregunta una serie de momentos que sucedieron en un relacionamiento de un ciudadano con la policía y pide al aprendiz que lo relacione de acuerdo con el orden cronológico en el cual estos hechos sucedieron. Las preguntas que se basan en la escala de Likert miden actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales. La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. El ejemplo nos plantea la siguiente pregunta: en aras de disminuir el consumo de drogas lícitas en el país, el Estado debería incrementar las incautaciones de narcóticos. El aprendiz entonces fijará su posición. Previamente ha podido formarse un criterio con respecto a la relación que existe entre el consumo de drogas ilícitas y las incautaciones de narcóticos. Las preguntas de falso o verdadero plantean solamente 2 opciones: que el enunciado sea cierto o que sea falso. Por ejemplo, El Quijote fue escrito por Alonso de Ojeda. Las preguntas de solución de problemas plantean situaciones complejas al indagar al aprendiz por formas de proceder lógicas en aras de procurar una solución. Se apoyan en casos, gráficos, esquemas u otros medios que demandan una capacidad de análisis y solución de problemas para el aprendiz. Ejemplos de este tipo de preguntas son los que exigen la creación de modelos, la interpretación de modelos, la definición de rutas de proceder frente a situaciones, la utilización de herramientas tecnológicas, entre ellas las actividades interactivas que en el SENA utilizamos en las plataformas de aprendizaje y otras estrategias de gamificación. Las preguntas abiertas o libres permiten obtener detalles más profundos en las respuestas de los aprendices, ya que posibilitan responder aquello que él desee, puesto que no se le imponen opciones entre las cuales elegir una respuesta. Un ejemplo de pregunta sería: ¿cómo define la palabra discriminación? Para perfeccionar las preguntas una vez formuladas y la prueba misma, la analizamos cuestionándonos acerca de si miden un contenido significativo del programa, están redactadas en lenguaje claro, sencillo, directo y coherente, y que si la dificultad es adecuada a las características de los aprendices y de los contenidos para evaluar. La fase siguiente, tenidas ya las preguntas, es el realizar un ordenamiento lógico de los ítems, es decir, de esas preguntas. Entonces, todos los ítems de igual tipo deben estar dentro de una misma sección. Se deben disponer las preguntas de acuerdo con el orden de dificultad, siendo creciente de acuerdo con la curva de atención, es decir, primero colocar las preguntas que demandan menos tiempo y concentración, luego las más difíciles y finalmente regresar progresivamente a otras preguntas más fáciles. Las instrucciones que acompañan a la prueba deben ser generales para todo el cuestionario o para cada sección, o por tipos de preguntas o de cada pregunta. Deben indicar el tiempo disponible para el cuestionario, debe indicarse cuántas y qué tipo de preguntas tiene el cuestionario, cómo se va a calificar y el valor de cada pregunta, y si se permite utilizar o no materiales como los cuadernos, libros, diccionarios, calculadoras, computador, internet, entre otros. El cuestionario es acompañado de una tabla de especificaciones, la cual es una herramienta para uso del instructor, en el cual él analiza y reflexiona cómo están representadas las distintas temáticas o los conceptos proporcionalmente con relación al total del número de preguntas, a fin de asegurarse de que todos aquellos temáticas o componentes estén debidamente representados en la prueba sin quedarse por fuera ninguno de ellos que sea requerido. El armado de la prueba consiste en el diseño gráfico de la misma. Aquí es importante tener en cuenta que las plataformas tecnológicas nos permiten opciones de presentación muy accesible, adicional a las posibilidades que tiene de
ser ecológicas y de calificarse incluso de manera automática en muchas de las ocasiones, por lo cual se recomienda ampliamente su utilización. En cuanto a la aplicación de la prueba, se debe dar acceso a cada aprendiz a la prueba, bien sea mediante la entrega del papel o el acceso a una plataforma. Luego, valorar las respuestas dadas en el instrumento, es decir, calificar, realimentar al aprendiz y al grupo, analizar los resultados y tomar unas decisiones con vista a mejoramiento del desempeño del aprendiz. Muchos alumnos no son conscientes de lo que deben de aprender para aprobar simplemente porque nadie se lo ha comunicado. No se hacen explícitas las reglas de juego.